Pues enviamos un cordial saludo a aquellas personas que nos están mirando a través de las redes. Queremos darles siempre, como cada domingo, 9 de marzo de 2025. Le damos la gloria a Dios siempre por este lugar y por la oportunidad y el privilegio que tenemos siempre de bendecir y compartir su palabra. Gracias te damos y queremos que no le cambie, quédese con nosotros. A las personas que nos envían saludos, siempre están atentos y se los agradecemos de corazón, y queremos que siempre el Señor nos hable y nos diga las cosas que debemos de hacer. Pues vamos a darle primeramente un fuerte aplauso a Dios por la vida de ustedes y agradecer siempre que estamos y tenemos el privilegio de estar en su presencia. Hoy he preparado un tema el cual siempre, por razones de Dios, el pueblo elegido siempre pues no tenía la disposición de obedecer al 100%. Siempre pasaron por muchas tribulaciones, por pruebas, por situaciones adversas. Aún hoy en día usted ve, y hemos estado viendo por ahí a través de las redes sociales, en YouTube, pues la vida de los judíos y cómo realmente a veces no hay a veces una sincronía o un entendimiento de lo que Dios quiere para sus vidas. Sabemos que es el pueblo elegido, eso no hay discusión alguna, que quede muy claro. Pero hacen una entrevista que a mí me llamó mucho la atención y dice: ¿para ti quién es Jesús? Y dijo: para mí es un profeta. Otro dijo: no lo conozco. ¿Cómo? ¿En Jerusalén no conoces a Jesús? Es como decir, ¿verdad? Aquí no conocemos los tacos en México. Bueno, no tanto parecido, pero algo similar. Y otro le dice: es un hombre. Otros así encontraban muchas descripciones en las cuales pues sentimos que no hay un conocimiento completo de la palabra de Dios. Y a veces nos pasa que podemos estar en un lugar, pero así va a pasar. Dice que hasta que no entre el último gentil, no vendrá nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando, Él es paciente. Para Él un año, dice, un día es como 1000 años. Entonces Él espera que la gente se convierta a Cristo y después venir, porque no dice que nadie se va a jactar en su presencia, ni nadie va a decir: a mí nunca me compartieron, yo nunca supe de lo que ustedes hablaban, a mí nadie conmigo se acercó. Sí, se va a acercar una persona, tarde o temprano, a una persona vendrá contigo y se acercará para decirte lo que necesitamos obedecer. Hay una obediencia parcial y una obediencia íntegra, de la cual hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de ambas, en las cuales como seres humanos, si quieres ponerlo ahí, obediencia parcial y obediencia íntegra, que sí va a significar lo siguiente. El primer mandamiento que hace Dios al pueblo de Israel, le dice: oye Israel, Shama Israel Adonai, Elohei Adonai. Dice: el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Sí, Deuteronomio 6:4, Dios habla hoy, y ahí es el primer mandamiento que le da. Y el pueblo pareciera como que escuchara, pero a veces no escucha. Y eso, ahí te puedes dar cuenta cómo Dios de una manera muy sencilla les da un primer encomienda, un mandamiento, y les dicen: escuchen lo que les voy a decir. Siguiente, ¿qué otra cosa les dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Nada más. ¿Para qué queremos más si no vamos a captar lo más esencial, que es eso? Y es algo que tú vas a empezar a tomar una decisión. Aquí hay decisiones personales, las cuales las vas a poner parcial o íntegramente por obra. ¿Por qué la gente a veces permanece tanto tiempo en las iglesias y su vida espiritual no crece, ni aumenta, ni va a nada? Están estancados, están parados. Y dice: ¿por qué no aumento? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué las cosas continúan así? Hay gente que yo conocí desde el primer momento que llegué a las cosas de Dios, y dejé de verlos por un tiempo y volví a verlos después de 20 años y siguen igual, con las mismas situaciones, con las mismas aflicciones, las mismas cargas, y veo que no han avanzado. Pero mucho depende es de nuestra obediencia. Aquí este manual de vida, que es la Biblia, te va a decir qué hacer y qué no hacer, qué nos trae bendición y qué nos trae maldición. Deuteronomio 28, ahí en tu casa tú lo lees, ahí te dice qué es lo que trae bendición
y tú lo pones por obra. Pero ahí dice lo que a Dios no le agrada, que lo cual es, queremos transmitir, que no se haga, porque eso es lo que trae cierta, pues nos va a detener. Siguiente, ¿qué es lo que nos dice Martín Lutero? Dice: la desobediencia es la esencia del pecado. Y es cierto, porque realmente pues a veces no deseamos obedecer en lo práctico. A veces nos dicen algo y no obedecemos. Simplemente estuve con el doctor hace unos días, me dijo: le felicito, ha conservado su nivel y su control de glucosa como debe de ser, la azúcar glicada se mantuvo y le doy gracias a Dios, estoy como Dios lo ordena y todo para un bien, pero no se siente mal, no me siento mal. Cambié mi estilo de comida, cambié mi estilo de vida y eso me ha dado fuerza, me siento más con más vigor. Da en la noche y todavía tengo, y aparentemente pueden ser instrucciones tan pequeñas pero tan decisivas que te van a hacer sentir muy bien, ¿sí? Pero esa es la esencia. Veamos, ¿qué más les he preparado? Personajes bíblicos que desobedecieron a Dios. El primero, ya saben quién fue, que llegando al cielo lo vamos a buscar por haber desobedecido, ¿verdad? Vamos a darle un levantón cristiano, ¿verdad? Porque ese fue el primero que la vino a embarrar. Adán, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Al morder el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese tipo, pues alguna razón tuvo para hacer eso, pero no venimos más que a mostrar la acción de la desobediencia. Coré conspiró contra Moisés y Aarón y fue consumido por un fuego divino. Conspirar significa murmurar, habló mal de él. La murmuración trae muerte. Y eso es lo que debemos siempre tener cuidado en nuestras palabras. Acán, la codicia de Acán lo llevó a desobedecer, lo que trajo tragedia a Israel. Él metió un manto babilónico dentro de su tienda, lo escondió, y monedas y cosas así que lo hicieron pecar por su avaricia. Los israelitas fueron rebeldes y no quisieron obedecer a Moisés. Él los guiaba y ellos decían: nos traes al desierto a matarnos de hambre. Él no quería matarlos, él quería sacarlos por instrucciones de Dios y llevarlos a la tierra donde fluía leche y miel. ¿Quién otro más no hicieron o no pusieron? Sedequías dice que fue muy orgulloso y terco. De esos no hay, ¿verdad? No, casi ni uno. Y no quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Caín, pues al matar a su hermano, le dijo: tendrás un amor fraternal de hermanos, y lo mata. La mujer de Lot, esa mujer que siempre está mirando atrás, ¿sí? Abraham, al tener un hijo con Agar, que no debía, la impaciencia lo hizo tomar una decisión. Y 3, Raquel, al no entregar los ídolos, pero no Raquel la de aquí, sino Raquel la de la Biblia. Sí, Raquel, dile: entrega tus ídolos a Raquel. Rachel, entrega tus ídolos. Y eso fue lo que hizo esa mujer. ¿Recuerdas? Los ídolos los agarra, los pone y se sienta arriba de ellos. Pero como ella estaba en el tiempo, en el periodo de la costumbre de las mujeres, pues no podían pararla. Entonces ella los guardó abajo y dijo: no me deshago de los ídolos de mis ancestros. Pero Dios no quería eso. Dios quería que obedeciera y que desechara de la casa. Yo cuando fui a un evento a la Ciudad de México en el cual me hablaron de eso, a mí me costó, te voy a ser sincero. Y me dijo: empiece a tirar lo que sea suyo. Y yo, bien obediente, agarré parejo y le tiré cosas a mi esposa, bien de paso para ayudarla, que no me mandaron a eso, aclaro. Dijo: usted no se meta en problemas. Llegamos a un punto donde llegamos a un regalo que me había hecho mi abuelita. Y llegamos y teníamos enfrente y decíamos: ¿lo tiramos o no lo tiramos? Porque eso me ligaba un recuerdo a ella. Pero dije: abuelita, tú no estás aquí, esto a ti no te representa. Yo creo que tus buenas acciones representaron lo que tú eras y te llevo en mi corazón, así que con permiso. Y lo destruimos y nos deshicimos de cosas importantes. ¿Por qué? Porque empieza ahí cuando tú empiezas a quitar cosas de tu casa que quiero que tú revises y que estén por encima de Dios. Tú mismo tomas la decisión de deshacerte, porque esa mujer no se deshacía de esos ídolos. Y eso es lo que nosotros no queremos, que todavía tengas ídolos. A mí me tocaba visitar casas tiempo atrás
y llegábamos a las casas y veíamos que tenían una imagen, pero no estaba pintada, porque pintaron alrededor, pero no pintaron la imagen. Entonces quitaban la imagen cuando yo iba, porque me tocaba hacer visitas, y ahí me daba cuenta que pues todavía había cierta pues idolatría en casa, de la cual gradualmente uno tiene que ir comprendiendo que realmente a Dios no le agrada, no a mí. Que quede claro, todo lo que hablo, ahí dice lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Parcial es sinónimo de desobediencia. Si a usted le mandan hagan algo y no quiere empezar, está de alguna manera desobedeciendo. Y hoy vamos a ver dos personajes que son muy especiales para hacer este tipo de desobediencia. ¿Puedes ver esa imagen? Orgulloso. Ese hombre se fue a poner a las patadas a la Casa Blanca. No sé si ustedes vieron la entrevista a través de las redes sociales. Le fue a hablar Zelensky, él es el presidente de Ucrania, y le dijo uno del secretario de la Casa Blanca, le dijo: ¿cómo vienes a hablar aquí en esa forma a la Casa Oval? Y el tipo, fuera de control y fuera de sí, que no iba a detener la guerra, le dice: ¿sabes? Le dijo Trump, le dijo: ¿sabes que estás provocando la tercera guerra mundial y no te das cuenta? ¿Y sabes que te podemos retirar las tropas y todo el apoyo, 350 billones de dólares, y tú no te quieres detener? Pues se parecía a Sedequías, ¿verdad? Orgulloso y terco. ¿Ya oíste? Dile: orgulloso y terco. Duro el hombre de entender. ¿No sabe lo que puede desencadenar? ¿Sabes tú lo que puede desencadenar si dejan solo a Ucrania? No se avienta más Rusia, porque algo está detrás de Estados Unidos, y tú sabes que lo están apoyando, como Israel. ¿Por qué no acaban con Israel? Porque Estados Unidos está detrás de él. ¿Por qué es bendecido Estados Unidos? Porque ayuda a Israel. Acuérdate que siempre se van a beneficiar. Labán se benefició de Jacob. Cuando estuvo con él, Labán era próspero porque Jacob estaba con él, no por en sí mismo Labán también era un pillo. Y al final de cuentas Jacob viene y llega y se instala y lo empieza a hacer prosperar a todo lo que hacía. Y ahí te puedes tú dar cuenta que lo que Dios quiere no es eso. Ese hombre no sabía lo que estaba desencadenando con sus comentarios. Habló con su soberbia, habló con su orgullo, y al final, días después, mandó, ¿verdad?, pues justificándose y pidiendo disculpas por haber actuado de esa manera. Es aceptar o no aceptar. Y a veces yo creo que era más fácil decir: vamos a aceptar lo que estos términos nos están diciendo para que sea en beneficio. Le estaban pidiendo que parara la guerra y él dijo que no, que la tenían que terminar. Es un país más pequeño que Rusia, pero con una actitud de su líder, de esa forma estaba siendo expuesto a que perdieran. Fíjate qué hombre tan tremendo. Por eso la pregunta es: ¿este hombre hacía una obediencia parcial o total? Cuando la guerra no la sostiene ellos, sino la sostiene detrás de escena pues Estados Unidos, porque son los que proveen las armas y proveen toda la logística de guerra. Siguiente, ¿qué más vamos a ver el día de hoy? Íntegro, que es la palabra que no carece de ninguno de sus partes, similar, entero, completo, intacto, absoluto y pleno total. Y dicho de una persona recta, aprobada y que es intachable, que no necesitas que te estén checando, que tú mismo sabes qué tipo de vida estás llevando. Una vida íntegra es una vida cual no te señalan, y eso es algo que en el Evangelio debemos de cuidar muchísimo, más que si la gente que servimos tenemos que cuidar muchos detalles para que nuestra vida no sea en alguna manera exhibida. El diablo se encarga de sacarnos todas las cosas malas, de mostrarnos lo que estamos haciendo mal. A mí me pasaba mucho verlo, no en mi persona, pero verlo en otras personas que me decían que estaban haciendo las cosas correctamente, pero era una obediencia parcial, porque al final de cuentas me daba cuenta que lo que les acontecía era producto de desobediencia, que eso es lo que yo estoy tratando de hablar esta mañana, ¿sí? La parcialidad, que significa, es un sinónimo de desobediencia, ¿sí? Si a usted le dicen póngase a dieta,
Dile, ponte a dieta. Obedece y baja de peso. Baja de peso. Si te dicen, deja de fumar, deja de fumar. ¿Sí me entiendes? Deja la coca. Ay, es tan rica. Pues sí, pero es tan dañina. Échele coca al excusado y se limpia. Imagínese el estómago. Y es algo que a veces nos va a causar risa, pero no obedecemos y seguimos insistiendo en lo mismo. Y eso es algo que a veces nos da cosas en la vida, ¿verdad? A veces pensar que una pequeña orden no la podemos obedecer. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? Dice objetivo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una pregunta. Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma o dice, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Es muy confrontante este versículo. Dice, quien dice que ha llegado a conocer de Dios y no obedece sus mandamientos, dice la palabra, es un mentiroso, está mintiendo. Y los mentirosos, lamentablemente, dice su palabra, que no entrarán en el reino de los cielos. Pero como la mentira se ha vuelto un ejercicio práctico de todos, pues si él miente, ¿por qué yo no miento? Como si fuera una competencia. Y eso no es competencia. Es decir, sí lo conozco y sí obedezco. Y empiezas a obedecer y empieza un cambio en tu vida. Yo no cambiaba porque no obedecía. Así de fácil. Es que ahí donde están no cambian. No, sí cambias. Yo conozco gente que está aquí que ha cambiado muchísimo de cuando vino la primera vez hace 3 años. Gente con todo tipo de situaciones, las cuales por obvias razones no te puedo comentar. Pero yo quiero que tú entiendas que el cambio va a venir cuando comencemos nosotros a obedecer. Te vuelvo a repetir, tú no me sirves a mí. Tú, si haces algún ministerio o desarrollas algo en este lugar, lo haces para el Señor. Veamos, ¿qué otra cosa nos dice? 3 aspectos que te ayudarán en la parcialidad que pueda estar actuando en tu vida. El primero, ¿sí? Primero, tienes una instrucción divina. La instrucción divina es la que te recibes cada domingo y esa es la que nosotros tomamos y te la damos. Y lo podemos ver en la vida de un rey. Y el rey era el rey Saúl. Dice, un día Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Era un hombre comisionado por Dios. Le dijo al profeta, ve y levanta a Saúl y hazlo primer rey de Israel. Y así que pon atención, le dice Samuel al mensaje del Señor. Le habla, tiene una instrucción precisa y le está diciendo, mira lo que Dios me mandó para que te dijera. Y el otro tipo, yo creo que no oyó o le habló a otra gente. Pero tenía una instrucción, una dirección de Dios. Siguiente, y dice la palabra, fíjate, lo unge como rey. Dice que era alto en gran manera, que sus hombros sobrepasaban sobre la altura de los demás varones, así parecido a mí, altote así. Y eso era lo que tenía. Pero lo que tenía de grandote lo tenía de desobediente, porque no obedecía cuál era la instrucción de Dios. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Ellos pidieron permiso nomás, permiso de paso, y no lo dejaron. Y Dios se molestó en gran manera porque no los dejaban pasar. Ellos su destino no era quedarse ahí, sino era continuar a la tierra que fluye leche y miel. Pero estos hombres se opusieron, los amalecitas. ¿Qué hicieron? Obstruirles el paso, hacerles la guerra y detener la promesa de Dios. Veamos qué otra cosa le sucede. Así que le dice el profeta, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenece, no les tengas compasión, mata a todos, le dijo de parte de Dios, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Esa era la instrucción. ¿Por qué? Pues era un pueblo contaminado. Tú sabes que un espíritu de Amalek es aquel que se opone a la obra de Dios. Ese es el que está en contra de lo que se hace en algún lugar que están haciendo la obra de Dios. Y ese espíritu de Amalek
es el que no permite que las cosas avancen. ¿Y por qué lo ve? Porque nosotros lo vemos claramente. Empiezas a crecer y eso se levanta la oposición, gente en contra, gente que quiere venir a sabotear la obra. Pero esa es la instrucción muy clara que le dijo el profeta a este hombre, al rey Saúl. Siguiente, y le dice, fíjate qué más le dice, además, fíjate lo que hace este rey, de perdonarle la vida del rey Agag a Saúl, y dice, y su ejército, perseveraron las mejores ovejas y las vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Esa no era la instrucción. La instrucción era muy clara, era total la instrucción. Dijo, destruye todo. Si lo traemos a nuestras vidas, ¿qué es lo que nos dice? Todo lo mal que esté operando en nuestra vida, destrúyelo. Destrúyelo, no te conviene. Si algo está pasando en tu vida, destrúyelo. Hay gente que me dice, si veo un poquito de algo en las redes no apropiado, destrúyelo, quítalo. Acaba con todo eso. Si estoy fumando, deja de fumar. Si estoy tomando, deja de tomar. Destruye todo eso porque te va a destruir. Yo te lo digo en mi vida, ¿verdad? Con mi abuelo materno y mi madre, ellos padecieron de enfisema pulmonar y fueron muertes terribles. Así que cuando hay que destruir cosas, hay que destruirlas por el bienestar nuestro. Y eso nos va a ayudar a que no tengamos esa disyuntiva delante de Dios, hacer lo correcto o no hacerlo. ¿Qué otra cosa más le dice? Porque desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor. Él hizo conforme a él le pareció. Él no tomó en cuenta lo que había dicho Dios, sino que él escogió lo que a él le plació más conveniente. Y a veces escogemos. Es como vemos la palabra, decimos esta sí, esto no. Esto sí, como si fuera un carro en el súper. Esto sí le he hecho, ¿verdad? En meses pasados tuvimos el libro de Proverbios y había un amigo que me decía, oiga, ¿no podemos brincar ese libro? Le dije, no, espérame, no puedo alterar el libro. ¿O no puede hablar al editorial para que lo quiten? Tampoco. Es que ese libro no me cae bien, pues que le siga cayendo mal. Usted tiene dos trabajos, o acepta o no acepta lo que Dios dice. Y otro me habló, dijo, ese Corintios tampoco me agrada, pues le voy a comprar mejor un Vanidades o un Hola, ¿verdad? De esas revistas mundanas para que se sienta cómodo, extra, ¿verdad? Que la recomiendan ampliamente, ¿sí? Y eso puede estar sucediendo. ¿Qué otra cosa más? Dice, pero Samuel le responde a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Por su desobediencia iba a ser quitado el reinado que Dios le había dado. Primero fue escogido por Dios. O sea, era un hombre colocado por Dios. Dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender. Y a veces la gente no lo entiende. Ese hombre le dijo lo que tenía que hacer. El profeta era la misma voz de Dios y le dice, no hagas esto, acaba con esto. No mata a Agag, lo deja vivir. ¿Sabes que Samuel al final lo tuvo que matar? Porque ese hombre no lo mató. Le dijo, acaba con todos, con el rey, con toda la gente, con todo eso. Porque hay un espíritu en ellos que está obrando, que está destruyendo y se está oponiendo al crecimiento de la palabra de Dios. Y él los dejó, él no quiso acabarlo, él lo dejó vivir. Y Samuel le dijo, tráelo acá. Y agarra la espada y mata al rey Agag. ¿Por qué? Porque había un espíritu de destrucción sobre eso. Y a veces nadie puede venir a hacer nuestro trabajo. Porque Saúl, si era un hombre obediente, íntegro en la palabra, debió haberla cumplido cabalmente. Dime Samuel, ¿qué tengo que destruir? Todo esto dice Dios. Empieza así, haces lo que tienes que destruir. No esperes a que venga otra situación y altere, ¿verdad?, las consecuencias.
Aquí vamos a aprender una de las cosas: o somos íntegros o somos parciales. Va a depender de ti. Si eres parcial, la parcialidad nos lleva y nos orienta hacia la desobediencia. Mira cómo lo hace. Y se cuelga Saúl del manto del profeta y dice que el manto se rasga. Dice: así como se rasgó el manto, así se va a hacer, así se va a rasgar tu reino. Era una simbología de lo que iba a pasar. Así vas a quitarte lo que Dios le había dado. Lo estaba perdiendo por no obedecer lo que Dios le decía. Qué tremenda ilustración. Veamos qué otra de las cosas vamos a aprender. Entró en una desaprobación de Dios. No hay peor cosa en la vida que estés fuera de la aprobación de Dios. Y eso pasa muy a menudo, cuando a veces vamos a hacer cosas que Dios no aprueba. Y lo sabemos cuáles son. Y a veces Dios vemos y decimos: ¿qué es lo que Dios no quiere? A veces nos habla a través de muchos mensajes. Veamos qué dice el tema. Saúl, por su parte, primeramente, cuando fue instalado como rey, primero le construye un altar al Señor, porque acababa de llegar, y dijo: vamos a construirle un altar al Señor. Y dijo: aquí vamos a adorar a Dios, le vamos a dar todo. Y como cualquier ministerio, yo veía en las noticias, hay una iglesia en Ohio, 5,000 gentes y la iglesia está vacía. Está en ruinas, está abandonada. Y empezó un muy buen ministerio, tenía mucha gente. Y yo digo: ¿cómo un edificio tan grande se está desaprovechando? Todo fue vandalizado, los vidrios rotos, los escenarios, cassettes de grabaciones de prédicas. Y yo digo: ¿qué hace un edificio tan grande vacío después de tener más de 5,000 gentes? Entonces ahí puedes ver cómo ese hombre primero levantó un altar a Dios. Cualquier ministerio que tenga la desaprobación de Dios nunca va a prosperar. Ese ministerio primeramente lo levantaron dándole la gloria a Dios, como este hombre le construye el altar y el altar se va para arriba. Pero los intereses personales o de grupo acabaron con esa iglesia. ¿Por qué? Porque empezaron ellos a poner cosas personales, a anteponer cosas personales. Ve un capítulo 15. A la mañana siguiente madruga para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel y que ahí se había levantado para él un monumento. ¿Entiendes ahora? Primero se lo levantó a Dios, ahora se lo hizo él mismo. Y cuando tú te levantas monumentos es que tú mismo te estás, dice, vanagloriando. Y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Tan solo un capítulo bastó. No te puedo cronológicamente establecer el tiempo, pero primero se lo levanta a Dios y después se lo levanta a sí mismo, porque ya había avaricia en ese hombre. Y esa avaricia pasa muy a menudo en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias no son constituidas primeramente levantando a Dios y terminan mal porque los intereses personales o de grupos empiezan a acabar con la iglesia? Y se acaba. Y cualquiera del tamaño que sea, cuando tú antepones cosas personales, se va a destruir. Primero se lo levanta a Dios y dijo a Dios: aquí va a ser adorado. En esa iglesia en Ohio pasaba lo mismo. Y dejaron de adorar a Dios. Se construyeron cosas personales, antepusieron sus cosas personales y levantaron un monumento propio. Aquí había la desaprobación total. ¿Por qué? Porque no debemos de levantar monumentos personales. ¿Qué monumento a veces levantamos? ¿Qué cosa estamos edificando antes que Dios? Siguiente. Dice entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Él buscaba a alguien que le obedeciera. No buscaba una excepción. Él quería una persona que obedeciera. Y empieza a desechar a Saúl para en lo futuro colocar a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos, ¿sí? Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl, y Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte.
Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haberlo puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se arrepintió totalmente y le dijo, verdad, me arrepiento de haberte puesto. Qué duro, ¿eh? Que alguien te ponga y con la misma te diga, no, hombre, me da pena haberte puesto. Hacer algo y mira cómo acabaste. Empezó muy bien Saúl. La gloria, ¿te recuerdas cuando Saúl se une a los profetas? Y él ministraba con los profetas y el Espíritu de Dios se movía a través de Saúl. Él oraba y ministraba junto a la par de ellos. El Espíritu Santo también estaba sobre Saúl, pero su avaricia lo cambió, su avaricia lo llevó a otros caminos y le dijo, pues él empezó a ganar dinero, a escoger lo mejor, empezó a quedarse con cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Eso es la desaprobación. Dice, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, pero vino consecuencias. Y en el lugar el Señor le envió un espíritu maligno, le mandó un chamuco para que lo atormentara. Sus servidores, fíjate, sus propios servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios le está atormentando. ¿Por qué? Porque no obedeció. Se fue a Walmart el Señor y le compró un diablo, un chamucote, y se lo regaló a Saúl por haber desobedecido. Dice que el hombre no quería hacer caso y dice que lo atormentaba. Y lo atormentaba a tal grado que quería perder hasta la vida Saúl. Y por eso comenzaron a buscar otra persona que lo sustituyera, porque la aprobación de Dios ya no estaba en ese hombre. Y a veces así pasa, lo que yo no haga, entiéndeme, otro Dios va a mandar a otro a que yo no haga lo que yo debo de hacer. ¿Estás entendiendo? Lo que si yo no lo quiero hacer, Dios va a mandar a otra gente, no te mortifiques. Yo estuve en una prédica en Ciudad de México y eso dice, lo que tú no quieras hacer, Dios va a mandar a alguien que lo haga en vez de ti. Y tú eliges o desapruebas, quitas lo que Dios te dijo que hicieras, o Dios va a mandar a otro. Porque si algo tiene Dios en su obra, tiene mucha gente que quiere, pero no tiene la oportunidad. Este lugar es un privilegio. ¿Sí? El día que ha venido gente que nos dice, es un lugar tan precioso, que tiene todo, que no necesitas, que si hace calor, aquí no tienes que estar con la toalla y sudando como vela. Que si hace frío, nadie tiene frío. Sí, estás comprendiendo el privilegio. Afuera, yo he ido a lugares a predicar, he estado en Presidentes, es un calor, es la antesala del vil infierno. Y ahí he estado, y dice, ¿tiene calor, hermano? No. Le digo, si viera tanto tan fresco como lechuga. Casi me voy en traje de baño ese día a predicar. Y en la mano el traje de baño. Hacía un calor de los 20,000 demonios. Y dijo todo, ¿no? Un techo de lámina, que parecía que estábamos en un horno adentro. ¿O será que Dios nos estaba tratando con nosotros también? Pero hacía mucho calor. Me llevé a mi esposa, a otro discípulo que me acompañaba, a mi hijo. Y yo le dije, ala Señor, esto sí solamente es una probadita, ¿verdad? ¿Tú sabes? Y allá aprendí que puede estar la aprobación o la desaprobación de Dios en mi vida. Fíjate lo que le pasa. Sí, 3, las excusas del rey. Siempre hay gente que le encanta excusarse. ¿Sí? Siempre tiene una buena. Y ya las tiene. A la abuelita la ha sepultado como 20 veces. Así pasa. Veamos. ¿Qué pasa? Dice, pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlo en honor del Señor tu Dios en Gilgal. ¿Qué hacen? Separan y se queda, vuelve a hacer una separación de cosas que no debía haberse quedado. Y a veces las excusas son muy válidas hoy en día. Si tú observas la gente, hay veces que a la gente le gusta justificarse, ¿sí? Porque una cosa, por otra cosa, pero al final no realizamos lo que Dios tiene para nosotros. Este hombre dice que escogió lo mejor, y cuando escoges lo mejor según tu criterio,
pero no es el criterio de Dios, se convierte en una excusa. Veamos, ¿qué otra cosa nos dice? Y Saúl le dijo: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Aquí le estaba diciendo, él ya empezó a perder la honra delante de sus propios líderes o ancianos. Y ahí empezó un grave problema, porque el desacreditamiento comenzó. Ya no había aprobación de Dios en su vida por tantas excusas. ¿Y qué empezó a ver? Ahí lo estás, la honra empezó a perderla. Ya andaba por sus rumbos. Primera de Estela dice, ¿verdad? Ya andaba por sus rumbos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Mira, para que tú me captes y me entiendas. Cuando la excusa es mayor, apagamos lo que Dios quiere. No hay excusas. Yo me pudiera quejar de muchas cosas. Ay, es que no llegan temprano. Esa podría ser una excusa, ¿verdad, Renatita? Sí, no es por ti, no es por ti, ni es por las que acaban de llegar. Que si ya agarró parejo, ¿verdad? No. Cero son excusas. Veamos, este hombre lo que hacía. Tengo ahora cita con el dentista. Se me rompió el boiler. No me puedo bañar con agua fría. Mi piel es muy sensible. Tengo que ir a la farmacia. Se me ha inundado. Me siento indispuesta o indispuesto. Sí, hay muchas cosas. Pero siempre habrá de ese tipo de situaciones. Sí, no, hombre, la abuelita, como le dije, ya la sepultó 20 veces. A toda la familia acabó, ¿verdad? El hombre. Pero esas veces son excusas. ¿Qué excusa te gusta? Porque esas son las de Saúl, ¿verdad? Dijo, escogí lo mejor para ti, según él. Pero fíjate qué tipo de perfil buscaba Dios en un hombre. A ver si podemos dar las 5 cosas que le dice. Entonces le dijo a uno de ellos: yo he visto a uno de los hijos de Jeseel de Belén, sabe tocar muy bien. De seguro Samuel vino aquí a misión. Vio que era buenos para tocar. Además es un guerrero valiente. No, ese tiene pelos que no se echan para atrás, ¿verdad? Bien paraditos. Habla con sensatez, es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Nada más. Ese era el perfil que buscaba. Él no buscaba excusas. Yo necesito a alguien que haga el trabajo. Y ese que necesito yo que haga el trabajo, necesito que tenga estas características. ¿Sabes que David tocaba y los demonios que tenía Saúl se iban de él? Porque eso era lo que lo caracterizaba a David. Era un hombre valiente, un hombre de guerra. ¿Sí? ¿Hablaba con qué? Con sensatez. Dice que cada vez que se exaltaba Saúl, él guardaba las palabras para no ser tropiezo. Era bien parecido, como varios de aquí, ¿verdad? David, no, Saúl no. También dice, y cuenta con la ayuda del Señor. Ese es el perfil de la gente que busca a Dios. Quizás no eres muy bendecido, pero no importa, ¿verdad? Para Dios somos su creación perfecta. Él no ve de acuerdo al criterio de este mundo. Pero ahí te puedes dar cuenta que era lo que estaba buscando el Señor. Él no quería excusas. Y excusas podemos tener muchas. Y a veces no queremos porque se nubló. Había gente que no quería. Estuvimos en Houston, mi esposa y yo, una congregación tan hermosa. ¿Y sabes por qué no iban? Porque le ponían muy frío al clima. Y les daba frío, por eso no iban. Y yo dije, acá nos estamos muriendo de calor y estos tipos con clima porque ni suéter querían llevar. Yo dije, son excusas tan pequeñas que eso no me va a detener. ¿Por qué una situación? Yo siempre al principio, cuando empecé a llegar al evangelio, siempre iba huyendo de las cosas y siempre Dios trataba conmigo. Me fui a un lugar, hacía calor. Me fui a otro lugar, no tenían ventanas. Hacía un frío endemoniado. Y nadie quería cooperar con una ventana. Todos así sonriendo, pero de lo congelados que estaban. Y nadie quería cooperar para una ventana. Yo ese día cooperé con una ventana, allá donde yo nací. Y le dije, pastor, aquí están 800 pesos.
Ese día no hubo pizza ni no fuimos a comer a nada. Hubiera visto, había bronca en el ejido, ¿verdad, Piqui? No hubo nada, les prometí ir a comer, pero Dios me dijo, levántate, dale los 800 pesos. Y eso representaba la comida del domingo. Y voy y se los doy. Hubiera visto qué miradas me regalaron de amor. Ya se imaginará usted. Pero el lunes que me levanto y que le digo a mi secretaria, revisa la cuenta, algo va a pasar. Y dice, oiga, se equivocaron. Esto que tenían que pagar dentro de 25 días se lo pagaron hoy. Y le hablo y le digo, no va a haber pizza. No, ya sé, ya me di cuenta. Desde ayer me di cuenta. Le digo, vamos a cenar, vamos a comer a un restaurante. No va a ser pizza, pero va a ser otra cosa. No hay excusas. Ya no prometo nada. Aprendí que mi sí sea sí y que mi no sea no. Porque lo demás es del diablo, dice la palabra. Entonces, ¿qué hago? La llevo y vamos a comer con todos. ¿Por qué? Porque no me gusta dar excusas. Si alguien viene y me pregunta, ¿usted va a ir? No sé, lo voy a orar y si puedo, le atiendo, y si no puedo, no le prometo nada. Porque después me enlazo con el dicho de mis labios y después ando quedando mal. Un día me habló mi hermana Mayra y me dijo, oiga, ¿va a ir usted acá? Le digo, tengo que hacer 6 cosas. ¿Con cuál me ayuda? No, pues con la que yo le iba a hablar. Bueno, ayúdame con esa. Y yo hago las otras 5, ¿te parece correcto? Me dijo, está muy bien. No son excusas, pero no me puedo partir en 6 pedazos. Y todas hay que hacerlas. ¿Qué hace cuando tiene mucho trabajo? ¿No se estresa? ¿No se enoja? Que tenga 4 o 5 cosas que hacer. Que las empleadas no vayan. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Y se enoja, se sale de sus casillas, se sale de control. Pero he tenido a no dar excusas. Le digo, me voy a tardar, pero te lo hago, ¿te parece bien? O voy más tarde. Y la gente me dice, ¿y por qué ya no promete nada? No, porque yo mismo, dice que el pez muere por la boca. Y el cristiano también muere por la boca, por prometer algo que no puede. Entonces no prometa. Fíjese cómo quería Dios que hiciera. Siguiente, ¿sí? Dice, Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que el sacrificio. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Así te vayas de rodillas hasta el centro de Tampico o de Madero. Ese solamente es sacrificio. Lo que quiere Dios es nuestra obediencia. Que no sea parcial, que sea total. Si ya empezaste a venir a este lugar y Dios te está hablando a través de muchos temas que yo he dado, no nada más es el primero. Y si Dios dice hay que quitar cosas, hay que quitarlas. No necesitas irte de rodillas a ningún lado. ¿Qué otra cosa más dice la reflexión? Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Fíjate lo que dice, yo no lo digo. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, le dicen a Saúl, Él te ha rechazado como rey. Nunca más volverás a ser rey. Nunca jamás. Es algo tan terrible después de haber sido elegido por Dios, después de haber disfrutado del poder, de tener todas las cosas a sus pies. Él desecha lo que Dios le había dado. Le pudo haber dado más cosas, sí, pero las excusas le ganaron. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, qué es lo que está pasando. Y mucha gente tiene esa situación, que no quiere por alguna manera parcial hacer cambios. Si algo me está pasando, ¿con qué batallaba? Yo te lo he dicho muchas veces, con mi carácter. Y Dios trató mucho tiempo, hasta que Dios lo pulverizó y lo acabó, y le doy la gloria a Dios. Sabes que un día llorando le dije, si no acabas con mi carácter me va a acabar. Entrégamelo.
deja de luchar, entrégame tu carácter, porque yo lo tengo que moldear. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, ¿por cuánto tiempo me vas a traer así? Por el tiempo que sea necesario, hasta que doble tu carácter, hasta que pidas perdón. 1 año pidiendo perdón a la gente que yo de alguna manera había lastimado. Y hasta que se cumplió 1 año, eso lo pude superar. Porque había alguna situación que me hacía enojar, que yo no comprendía. Y tenía que acabar con ello. Ya no eran excusas. Y me excusaba y trataba mal a la gente con excusas. Pero detrás de toda la excusa había ira, había enojo, había molestia, había incomodidad. Y yo le decía, ¿por qué me enojo? ¿Y por qué arremeto contra la gente? Y si estoy sirviendo, ¿por qué permites que ese enojo dañe a más personas? ¿Por qué? ¿Por qué dañas a quien amas? ¿Por qué dañas a quien amas? Dime, ¿por qué amas a quién? ¿Por qué lo dañas? Si lo amas, déjalo ir. Y si es tuyo, se va a quedar. Ese es el consejo que yo les digo a las jóvenes. Si te amas, se va a quedar contigo. Y si no te pertenece, se va a ir. Usted no recomienda, hombre, yo no me recomiendo ni yo solo, menos voy a andar recomendando gente. Pero yo quiero que entiendas algo. Ese carácter feo y malo, yo dije, quítalo, porque eso destruye. Son puras excusas que ya no quiero dar. Me siento tan mal, no era feliz, mi corazón estaba, no había paz, no había nada, era un vacío total. Y yo me sentía tan seco, tan vacío, un problema de existencia, que a veces así pasa. Y le digo, quita ese vacío que tengo en mi corazón. Nada lo llena. Teníamos todo, vivimos una vida de auge, teníamos todo, pero el dinero, ayer lo dimos por testimonio, el dinero no me hacía feliz. ¿Y por qué dice todo eso? Porque aprendí a vivir en todas las posiciones de la vida, abajo, en medio y arriba. Y de arriba me supe caer o me caí hasta abajo. Y en todas las posiciones aprendí que nada me va a hacer feliz. Si Dios no estaba en mi corazón, nada iba a suceder. Todo se iba a ir abajo. Había riqueza mucha y en abundancia, pero eran otros tiempos. Me dijo, ahora te voy a traer a una mejor vida. Y dije yo, la anhelo y la deseo. No la cambio por nada, pero cambiaría toda aquella opulencia que tenían y todo ese dinero. Le dije, no. Dijo una persona que yo compartí en una plática a hombres, y me dijo, yo tengo más dinero que usted. Lo único que le envidio es la paz que usted tiene, que yo no tengo. Yo no puedo vivir ni salir a la calle. Si salgo a la calle soy hombre muerto. Dijo, se lo cambio. No, perdóname, pero no te puedo cambiar algo que no puedo. Me ha costado mucho entregarlo. Si te cuesta, entrégalo. ¿Sí? No luches. Deja de luchar. Dios nos separa y nos da una oportunidad. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Ustedes creen en algo que no ven. Los judíos tuvieron a Jesús frente a Él y no le reconocieron. Lo crucificaron. Dice, a los suyos vino y los crucificaron. Nunca lo reconocieron. Ellos dijeron, es un hombre más. Pero no luches. Las excusas no son para ti. Las excusas hay que enfrentarlas y ponerlas por obra. Que si yo era malo, sí era, pero no voy a estar repitiendo un patrón interminablemente.
Es que mi carácter, tu carácter Dios lo va a usar para las cosas de Dios. Pablo era un hombre de más carácter que tú y yo juntos. ¿Sabes que él era un hombre que le quitaba la vida a personas como yo que predico la palabra? Dice que los apresaba, los llevaba y les quitaba la vida. Él consentía cuando los mataban porque pensaba que le hacía un favor a Dios. Pero necesitaba un hombre con determinación, alguien que determinara: o lo haces o no lo haces. Íntegro. O eres íntegra o eres parcial. ¿Cuál de las dos quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Sí? Que no te falte nada. Y eso muchas veces pasa en la vida cuando no somos decisivos para las cosas. Hoy, si tú viniste aquí por primera vez y llegaste en la forma que hayas llegado, al principio o a la mitad o al final, eso no importa. Lo que importa es que entiendas una cosa: en la vida nada más nos muestra que hay dos tipos de personas: la que es parcial pero al final desobedece, o la que es íntegra y dice: yo quiero tener una nueva vida, necesito tenerla, porque la forma como vivo no es para mí. ¿Quieres una forma de vivir diferente? ¿Quieres que Dios haga cosas maravillosas? ¿Sí? Hoy, si Dios me llamara a su presencia, te aseguro que me voy con la mayor libertad del mundo. Creo que he hecho lo que más o menos Dios me ha pedido y aún lo haré más. ¿Y cuándo lo va a terminar de hacer? Cuando me llame. ¿Sí? Los miraré desde las ventanas de los cielos y veré cómo ustedes están trabajando. Y no me dará tristeza, sino al contrario, me gozaré diciendo: están haciendo lo que Dios dice que se haga. Si tú eres aquí, nunca has experimentado de este Dios que yo te hablo, un Dios que le podemos obedecer o bien le podemos desobedecer, o ser parcial o ser de la forma que tú desees ser. Pero yo te invito a que tengas un cambio. Yo deseaba en mi corazón que alguien me dijera: Dios tiene una oportunidad para ti. Y yo le dije: Señor, dámela, porque necesito hacer más cambios en mi vida. Y yo lo quiero. Ya no quiero ser la misma persona. Me cansé. La persona de antes me cansé. ¿Te cansaste de ser la misma? Es un tiempo de una decisión. ¿Sí? No luches. Dios quiere lo mejor para ti. Si quieres tener la oportunidad, yo te invito a que vengas. Ven. Ven. Sí. Sí. Ven. Ven.